Arranquemos con una pregunta que parece sencilla. ¿Cómo decide un país qué producir si está completamente solo, si no comercia con nadie más? Para entender esto a fondo, vamos a desmenuzar el modelo ricardiano pieza por pieza y ver cómo opera una economía en total aislamiento. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a sentar las bases, los fundamentos del modelo. Después dibujaremos los límites de lo que es posible producir. De ahí le vamos a meter el factor del valor económico para luego ver cómo se decide en qué especializarse. Y muy importante, qué es lo que motiva a los trabajadores. Y ya para cerrar, entenderemos qué es eso de la autarquía. Miren, para construir cualquier modelo económico, lo primero es simplificar la realidad. Así que vamos a imaginar una economía aislada con solo dos opciones: o produce queso o produce vino. Y el único recurso, el único ingrediente que tiene para lograrlo es el trabajo. Esta simplificación, que puede sonar extrema, es justo la clave para entender la lógica de todo lo que sigue. Y aquí llegamos al concepto, yo diría, más importante de todos: el requerimiento de trabajo por unidad. Pensemos en esto como la receta de producción. Nos dice, literal, cuántas horas hombres se necesitan para hacer un kilo de queso o para producir una botella de vino. Es una medida de eficiencia. Si el número es bajo, la economía es muy productiva. Si es alto, pues no tanto. A ver, estos símbolos son, básicamente, las piezas de nuestro rompecabezas. Tenemos los requerimientos de trabajo para el queso y para el vino, que nos dicen qué tan buenos somos haciendo cada cosa. Luego está la L mayúscula, que es el total de horas de trabajo que tenemos, nuestro límite. Y finalmente QC y QW, que es cuánto producimos de cada bien. Y lo increíble es que solo con esto podemos mapear toda la capacidad productiva de esta economía. Ok, ya que tenemos las piezas, ahora sí vamos a construir algo con ellas. Vamos a trazar la famosa frontera de posibilidades de producción. Esta herramienta gráfica es genial porque nos va a mostrar todas las combinaciones de queso y vino que nuestra economía puede fabricar si usa todas las horas de trabajo que tiene. Es tal cual la frontera de su capacidad. La lógica detrás de esto es súper simple, pero también es muy estricta. Las horas que se usan para hacer queso, más las horas que se usan para hacer vino, simplemente no pueden ser más que el total de horas disponibles. No se puede usar lo que no se tiene. Esta es la restricción fundamental, el muro contra el que se topa la producción. Y aquí viene lo interesante. Resulta que podemos jugar un poco con esa restricción, reorganizarla matemáticamente y al final nos queda la ecuación de una línea recta. Y esa línea, precisamente, es nuestra frontera de posibilidades de producción, la FPP. Y justo aquí la FPP nos enseña la primera, y quizá la más grande, lección de economía. No se puede tener todo. Cada punto sobre esa línea es una elección. Si queremos producir más queso, inevitablemente tenemos que sacar trabajadores de la producción de vino. Producir más de una cosa significa sí o sí producir menos de otra. Es la disyuntiva en su estado más puro. Pero ojo, la inclinación de esta línea, su pendiente, no es solo un número, tiene un significado económico súper profundo. Es el costo de oportunidad. En nuestro caso, nos dice exactamente a cuántas botellas de vino tenemos que renunciar para poder fabricar un kilo más de queso. Es el precio real de nuestras decisiones, medido no en dinero, sino en lo que sacrificamos. Ok, hasta ahora ya sabemos qué es lo que esta economía puede producir. Pero de todas las opciones posibles que están en la frontera, ¿cuál debería elegir? Bueno, para responder a eso necesitamos meter un nuevo jugador a la ecuación: los precios. Los precios nos van a decir qué combinación de productos es la que genera más valor. El valor total de lo que se produce es, ni más ni menos, el ingreso que generaría el país si vendiera toda su producción. Se calcula muy fácil: la cantidad de queso por su precio más la cantidad de vino por el suyo. Obviamente, el objetivo de la economía es que este valor, V, sea lo más alto posible. Y para poder ver esto en el gráfico, vamos a usar otra herramienta: la línea de isovalor. Iso significa igual, así que cualquier punto, cualquier combinación de queso y vino que esté sobre esta línea, genera exactamente el mismo valor, el mismo ingreso total para la economía. Y, así como pasó con la FFP, aquí la pendiente vuelve a ser la clave de todo. En este caso, la inclinación de la línea de isovalor nos la da el precio relativo del queso, que no es otra cosa que el precio del queso expresado en términos de vino. O sea, ¿cuántas botellas de vino te dan en el mercado por un kilo de queso? Y bueno, aquí llegamos al momento de la verdad. Lo que vamos a hacer es poner un mapa sobre el otro: el mapa de lo que es posible producir, que es la FPP, y el mapa de lo que es valioso, que son las líneas de isovalor. El punto óptimo de producción va a ser aquel en la FPP que logre tocar la línea de isovalor más alta, o sea, la de mayor valor. Al final del día,
Todo, absolutamente todo, se reduce a comparar estas dos cosas. Por un lado, el costo de oportunidad interno de la economía, lo que le cuesta hacer queso en términos de vino. Y por el otro, el precio relativo del mercado, lo que el mercado está dispuesto a pagar por ese queso también en términos de vino. Y la regla, van a ver, es súper intuitiva. Si el mercado te paga por 1 kilo de queso más vino del que a ti te cuesta producirlo internamente, pues ¿qué haces? Dejas de hacer vino y pones a todo el mundo a hacer queso. A esto se le llama especialización. La economía concentra todos sus recursos en aquel bien que el mercado valora más que su propio costo de producción. A ver, hasta ahora hemos hablado de la economía como si fuera una sola persona que toma decisiones. Pero ¿qué es lo que en la vida real la empuja a especializarse? La respuesta no está en un planificador central, sino en algo mucho más cercano: el bolsillo de los trabajadores. Pensemos en esto por un segundo. No hay un director general del país que se levanta un día y ordena, a partir de hoy todos a producir queso. Entonces, ¿cómo es que pasa? La magia está en que la especialización es el resultado de millones de decisiones individuales, todas impulsadas por un incentivo muy poderoso. Lo que pasa en realidad es que el sector del queso y el del vino están compitiendo entre sí por los trabajadores. ¿Y cómo compiten? Pues pagando salarios. El salario en cada sector va a depender del precio del bien y de qué tan productivo es un trabajador. Y lógicamente los trabajadores se van a ir a donde les paguen más, buscan maximizar su propio ingreso. Y aquí, ¡pum!, está la conexión mágica. El puente que une el mundo micro de las decisiones individuales con el mundo macro de la economía nacional. La condición matemática que hace que el salario en el sector del queso sea más alto es exactamente la misma condición que hace que especializarse en queso sea la mejor decisión para maximizar el valor de todo el país. Es una belleza. Ok, ya que tenemos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa, podemos armarlo y ver cómo se ve el panorama completo de nuestra economía aislada. Esta situación en economía tiene un nombre. Se llama autarquía, que significa autosuficiencia total. Piénsenlo así. Si un país está aislado, su gente va a necesitar consumir tanto queso como vino, ¿no? Entonces no se puede especializar del todo. Y para que haya gente dispuesta a trabajar en ambos sectores, los salarios tienen que ser iguales. Si, por ejemplo, los salarios en el queso fueran más altos, todos se irían para allá, nadie produciría vino y habría una escasez de vino. Esa escasez haría que su precio suba hasta que, ¡zas!, los salarios se equilibren. Y en ese punto de equilibrio, el precio relativo es exactamente igual al costo de oportunidad. Así que para recapitular, la decisión de qué produce un país no es algo al azar, para nada. Está firmemente anclada en sus límites tecnológicos representados por la FPP. Está guiada por la búsqueda de maximizar su valor usando los precios del mercado como brújula, que es la línea de isovalor. Y finalmente, es ejecutada por las decisiones de los trabajadores que, buscando el mejor salario, terminan llevando a la economía al punto óptimo. Todo el sistema encaja. Con esto ya entendimos perfectamente cómo funciona un país en una burbuja. Pero, y esta es la pregunta que abre todo un nuevo universo de posibilidades, ¿qué sucede cuando abrimos las fronteras y dos economías como esta, quizá con tecnologías distintas, empiezan a comerciar? Es justo ahí donde entra el concepto de la ventaja comparativa y donde el verdadero poder de este modelo se desata por completo.